el despertar de un sueño eterno. El amanecer bañaba las arenas del desierto con un resplandor dorado. Desde lo alto de su trono, el faraón Khufu observaba cómo el sol se alzaba en el horizonte, una esfera incandescente que parecía bendecir las tierras de Egipto. Era el comienzo de una nueva era, y en su mente un pensamiento persistente lo acompañaba. Debía dejar un legado que desafiara el tiempo, algo que los dioses y los hombres recordarían para siempre. Khufu giró hacia su consejo de arquitectos y sabios, reunidos ante él con pergaminos en las manos y reverencia en sus miradas. «Quiero construir un monumento que sea digno de los dioses», declaró, su voz resonando con la autoridad de un faraón que no aceptaba el fracaso. «Una tumba que no solo albergue mi cuerpo, sino que eternice mi espíritu». Los hombres se inclinaron profundamente. El desafío era claro: construir la estructura más ambiciosa que el mundo jamás hubiera visto. Entre ellos se encontraba Hemiunu, el arquitecto real, cuya mente visionaria ya había comenzado a trazar líneas invisibles en el aire, imaginando lo imposible. Esa noche, Hemiunu se retiró a su taller. Las paredes estaban cubiertas de planos, dibujos y cálculos, todos enfocados en un objetivo monumental. La inspiración llegaba de las antiguas obras de Imhotep, el arquitecto que había diseñado la primera pirámide escalonada. Pero esta vez la visión era más ambiciosa. Una pirámide perfecta, con lados lisos y una cúspide dorada que reflejara la luz del sol. La base debe ser inmensa, y los bloques de piedra deben encajar con una precisión divina, murmuró Hemiunu mientras trazaba los primeros bocetos. Sabía que necesitarían algo más que manos trabajadoras. Haría falta organización, ingeniería avanzada y, sobre todo, fe. Al día siguiente, Hemiunu presentó su plan al faraón. Era un diseño tan audaz que incluso los sacerdotes, guardianes de las tradiciones, quedaron sin palabras. El faraón asintió, su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y desafío. «Tienes mi bendición. Hazlo realidad». En las canteras de piedra caliza cerca de Giza, miles de trabajadores comenzaron la ardua tarea de extraer bloques de un tamaño y peso inimaginables. Cada golpe de las herramientas resonaba en el aire, como un tambor que marcaba el inicio de una empresa colosal. «¡Empujen con más fuerza!», gritaba un capataz mientras los hombres cargaban los bloques sobre trineos de madera. La arena mojada servía para reducir la fricción, pero incluso con este ingenio, el esfuerzo era titánico. Algunos caían exhaustos bajo el sol abrasador, mientras otros tomaban su lugar, motivados por la promesa de un futuro más próspero para ellos y sus familias. La verdadera maravilla, sin embargo, era cómo planeaban transportar estas piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. Hemiunu había ideado un sistema ingenioso: usar el río Nilo como una autopista natural. Cuando las aguas subieran durante la inundación anual, los bloques serían cargados en grandes embarcaciones de madera y llevados río abajo hacia Giza. Al caer la tarde, las barcazas cargadas de piedras surcaban las aguas tranquilas del Nilo. Los cantos de los remeros llenaban el aire, uniendo las fuerzas de cientos de hombres que remaban al unísono. Cada embarcación era un pequeño milagro flotante, soportando el peso de los bloques que algún día formarían la pirámide. A orillas del río, mujeres y niños observaban con asombro el espectáculo. ¿Realmente construirán algo tan grande como dicen?, murmuró una anciana, incapaz de imaginar la magnitud de lo que se estaba gestando. Los supervisores vigilaban cada movimiento con atención. Cualquier error podía ser fatal, pues perder uno de esos bloques significaría un retraso catastrófico. Pero las aguas del Nilo parecían conspirar a favor del faraón, llevando las piedras con una gracia que solo los dioses podían otorgar. Cuando las piedras llegaron a Giza, la verdadera obra comenzó. En el vasto terreno designado para la pirámide,
Un ejército de trabajadores se desplegaba como hormigas sobre la arena. Pero no eran esclavos encadenados como algunos creían. Eran agricultores, artesanos y hombres libres que respondían al llamado del faraón. «Unidos, construiremos algo que desafíe a los siglos», proclamó uno de los supervisores, su voz resonando entre el bullicio del campamento. Cada trabajador tenía un rol definido. Unos tallaban los bloques con herramientas de cobre, otros transportaban agua para enfriar las piedras, y los más fuertes empujaban los trineos. En el centro del campamento se levantaban cocinas comunitarias, donde se cocinaba pan y se preparaba cerveza para los trabajadores. Las familias enviaban provisiones y ofrendas al lugar de trabajo, asegurándose de que todos estuvieran bien alimentados. La camaradería se palpaba en el aire, y los cantos de los hombres trabajando llenaban el lugar de un extraño optimismo. Pero no todo era fácil. Bajo el implacable sol del desierto, el agotamiento era un enemigo constante. Las manos se ampollaban, los cuerpos se debilitaban, y algunos caían bajo el peso de las tareas. Sin embargo, el sueño de construir algo eterno impulsaba a los hombres a seguir adelante. El desafío más grande no era solo tallar y transportar las piedras, sino levantarlas hacia las alturas. Hemiunu, con su mente ingeniosa, presentó la solución. Un sistema de rampas inclinadas que permitirían arrastrar los bloques hacia los niveles superiores de la pirámide. Las rampas deben ser lo suficientemente anchas para que dos trineos puedan cruzarse, explicó el arquitecto mientras trazaba líneas en la arena. Las rampas eran construidas con barro, piedra y madera, y sus pendientes eran controladas con una precisión matemática. Los primeros intentos fueron un desastre. Los bloques resbalaban, los trineos se volcaban, y el progreso parecía imposible. Pero tras ajustes y sacrificios, lograron perfeccionar el sistema. Con cada nivel completado, las rampas se alargaban y curvaban alrededor de la pirámide como serpientes de barro. El esfuerzo conjunto era asombroso. Cientos de hombres tiraban de cuerdas, mientras otros empujaban los bloques desde atrás. El sonido de los tambores marcaba el ritmo, y los gritos de los capataces resonaban sobre el viento del desierto. Poco a poco, la pirámide comenzó a alzarse hacia el cielo. En lo más profundo de la estructura, un equipo especial de artesanos trabajaba en la cámara del rey, el lugar donde descansaría el faraón en su viaje hacia la eternidad. Los bloques de granito rojo, traídos desde Asuán, eran colocados con una precisión impresionante. La cámara debe soportar el peso de toda la pirámide, advertía Hemiunu mientras inspeccionaba cada detalle. Para lograrlo, diseñaron un sistema de techos escalonados y bloques de alivio que distribuían el peso de manera uniforme. Los trabajadores se movían con extremo cuidado, conscientes de que un error en este lugar podría ser desastroso. Las antorchas iluminaban las paredes, revelando los grabados que comenzaban a tomar forma. Símbolos de poder, jeroglíficos sagrados y representaciones de los dioses que protegerían al faraón. Mientras la estructura crecía, los sacerdotes y astrónomos trabajaban en otro desafío: asegurar que la pirámide estuviera perfectamente alineada con los puntos cardinales y con la constelación de Orión, símbolo de Osiris, el dios de la resurrección. En las noches estrelladas, los sacerdotes marcaban puntos en el cielo con sus herramientas primitivas pero efectivas. Debe estar en armonía con los dioses, decían, mientras trazaban líneas en la arena. El proceso era tan meticuloso que muchos creían que los dioses mismos guiaban sus manos. Finalmente, la base de la pirámide quedó alineada con una precisión que desafía la lógica incluso en la actualidad. Los trabajadores, aunque no entendían completamente el propósito de esta alineación, sentían que estaban creando algo verdaderamente divino. Con cada nivel construido, la pirámide se acercaba al cielo. La cúspide, hecha de un bloque de piedra caliza recubierto de oro, estaba destinada a ser el remate final, un reflejo del sol Ra,
que bañaría todo Egipto con su luz divina. Sin embargo, levantarla sería el desafío definitivo. Esto debe hacerse con absoluta precisión, declaró Gemiunu, inspeccionando la enorme piedra. Un error podría significar la ruina de todo el proyecto. Usaron una rampa central más empinada, combinada con poleas y rodillos. Decenas de hombres trabajaban al unísono, jalando cuerdas y cantando para mantener el ritmo. A medida que la piedra ascendía lentamente, los corazones de todos en el lugar latían con emoción y temor. Finalmente, cuando el bloque llegó a su posición, un sacerdote ascendió para bendecirlo con aceites sagrados y oraciones. Con un grito de júbilo, los trabajadores celebraron este momento histórico. Desde ese día, el sol parecía brillar con más fuerza sobre Giza, como si los dioses estuvieran complacidos. Mientras la pirámide alcanzaba su forma definitiva, la vida en el campamento bullía de actividad. Había mercados improvisados donde los trabajadores podían intercambiar bienes, músicos que tocaban instrumentos para levantar el ánimo, y rituales nocturnos dedicados a los dioses para pedir protección y fuerza. «Estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos», decía un joven artesano, observando la estructura que se alzaba en el horizonte. A pesar del cansancio, los hombres sentían orgullo al saber que su trabajo dejaría una huella eterna en la historia. Pero no todo era armonía. Algunos trabajadores empezaron a enfermar por el esfuerzo y las duras condiciones. Los médicos del faraón se desplazaban entre los enfermos, ofreciendo tratamientos rudimentarios mientras las oraciones resonaban por la salud de los afectados. Un día, el cielo se oscureció y los vientos trajeron consigo una feroz tormenta de arena. La construcción se detuvo mientras los hombres corrían a refugiarse. La pirámide, parcialmente cubierta de arena, parecía desafiada por la furia de la naturaleza. «Los dioses nos están poniendo a prueba», murmuraron algunos sacerdotes mientras ofrecían sacrificios para calmar la tormenta. Cuando el viento finalmente cedió, los trabajadores emergieron de sus refugios y encontraron la estructura intacta, como si estuviera protegida por un poder divino. Con renovada determinación, limpiaron la arena y retomaron la construcción, sintiéndose más fuertes y más unidos que nunca. Finalmente, tras años de arduo trabajo, la gran pirámide de Giza estaba completa. El sol se reflejaba en su cúspide dorada, iluminando el desierto con un resplandor celestial. El faraón Khufu, acompañado de sacerdotes y nobles, ascendió por una rampa ceremonial para inspeccionar su tumba eterna. La ceremonia de consagración fue un evento majestuoso. Se ofrecieron sacrificios de animales, se quemaron incienso y los sacerdotes entonaron cánticos en honor a los dioses. «Esta pirámide no es solo para mi espíritu, sino para el pueblo de Egipto y su conexión eterna con el más allá», proclamó el faraón. El pueblo observó desde la distancia, maravillado por la inmensidad de la estructura. Algunos murmuraban que los dioses mismos habían ayudado en la construcción, mientras otros creían que era un testimonio de la grandeza humana. Aunque la pirámide ya estaba terminada, su verdadero propósito iba más allá de lo visible. En sus profundidades, pasadizos angostos y cámaras ocultas resguardaban los mayores secretos del faraón. La cámara del rey, donde descansaría su sarcófago, era solo una parte del intrincado laberinto. Un equipo selecto de sacerdotes y arquitectos selló puertas falsas y diseñó trampas para proteger las riquezas del faraón de los saqueadores. «Solo los dignos encontrarán su camino», decían mientras grababan jeroglíficos en las paredes, advertencias para aquellos que intentaran perturbar la paz del difunto. Los túneles más profundos, todavía envueltos en misterio, fueron creados con un propósito desconocido. Algunos sacerdotes afirmaban que eran vías de comunicación con los dioses, mientras que otros hablaban de cámaras secretas llenas de sabiduría celestial. Con la pirámide completada, Khufu se convirtió en una leyenda viviente.
Desde las tierras más alejadas de Egipto, llegaban emisarios para contemplar la obra monumental. «Es el dedo de los dioses apuntando al cielo», proclamaban los viajeros, maravillados por su perfección. El faraón, consciente de que su obra lo inmortalizaría, ordenó que se inscribieran su nombre y hazañas en los textos sagrados. Aunque su vida mortal llegaría a su fin, su alma estaría asegurada en el más allá, viajando hacia las estrellas para unirse con los dioses. Años después de la muerte de Khufu, la pirámide se convirtió en objeto de codicia. Saqueadores nocturnos intentaron desentrañar sus secretos, enfrentándose a los ingeniosos sistemas de protección diseñados por Emiunu. Uno de los saqueadores, atrapado en un pasadizo estrecho, murmuró antes de su último aliento: «Los dioses protegen este lugar». Su muerte y las historias de otros desafortunados alimentaron las leyendas sobre maldiciones y guardianes invisibles que protegían el descanso eterno del faraón. Los sacerdotes del templo comenzaron a notar algo sorprendente. La posición de la Gran Pirámide parecía alinearse perfectamente con ciertos eventos celestiales. En las noches despejadas, las estrellas de Orión brillaban justo encima de la estructura, como si formaran un puente entre el cielo y la tierra. Astrónomos egipcios afirmaban que la pirámide no solo era un monumento funerario, sino un centro de poder cósmico. Los cantos de los sacerdotes resonaban entre las cámaras, mientras invocaban la protección de los dioses y agradecían la guía celestial que habían recibido para construirla. Con el tiempo, las arenas del desierto comenzaron a cubrir partes de la pirámide, pero su imponente figura seguía siendo visible desde kilómetros de distancia. Los faraones que sucedieron a Khufu intentaron emular su grandeza, pero ninguna pirámide alcanzó la perfección de Giza. El pueblo comenzó a asociar la Gran Pirámide con poderes sobrenaturales. Algunos decían que contenía el conocimiento de los dioses, mientras otros creían que era un portal hacia otra dimensión. Los sacerdotes, encargados de preservar su legado, guardaron estos secretos con celo, transmitiéndolos solo a los iniciados. Siglos después, exploradores de tierras lejanas llegaron a Egipto, fascinados por la misteriosa estructura. Griegos, romanos y otros intentaron descifrar sus enigmas. ¿Cómo pudieron hacer esto sin la ayuda de los dioses?, se preguntaban, maravillados por la perfección arquitectónica. Aunque algunos intentaron profanar la pirámide, otros la veneraron como un símbolo de sabiduría antigua. Filósofos griegos como Heródoto escribieron sobre su construcción, mezclando hechos con mitos y perpetuando el misterio que la rodeaba. En la actualidad, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un enigma. Aunque los arqueólogos han descubierto mucho sobre su construcción, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo lograron mover los bloques gigantescos? ¿Qué significan los pasadizos ocultos? ¿Y qué secretos aún descansan bajo la arena? Científicos utilizan tecnología avanzada para explorar las cámaras internas, descubriendo nuevos espacios y pistas sobre su propósito. Pero, a pesar de los avances, la sensación de asombro persiste. La Gran Pirámide de Giza no es solo una obra maestra de ingeniería, es un símbolo del ingenio humano, la devoción religiosa y el deseo de trascender la mortalidad. Cada piedra, cada jeroglífico y cada pasadizo cuenta una historia de esfuerzo, fe y conexión con el cosmos. Mientras el sol se pone sobre el desierto, su sombra alargada parece extenderse hacia el infinito, recordando a todos que, aunque el tiempo pase, hay obras que nunca serán olvidadas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Si deseas alguna historia, déjanos saber en los comentarios.